Ok, chicas, ya. Bueno, ya lo estoy grabando. Gracias, Elcita, nuevamente por la oración. Y bueno, les estaba comentando ahorita antes de grabarlo que Dios había puesto algo en mi corazón de hacer diferente desde el martes pasado, pero no lo pudimos hacer pues porque me enfermé, pero como les dije, ya gracias a Dios estoy muchísimo mejor. Así que bueno, lo vamos a hacer hoy. Pues si se han podido dar cuenta, chicas, hemos acabado ya el Génesis 3. Hemos visto los tres primeros capítulos del Génesis y generalmente la gente tiene preguntas referente pues a tantas cosas, ¿verdad? Entonces yo orándole al Señor quería que quedara bien entendido y bien comprendido estos tres capítulos que hemos estudiado y también quería como hacer una sesión como de preguntas y respuestas para todas esas interrogantes que a veces tenemos y que el Génesis 1, 2 y 3 nos da mucha respuesta a todas esas preguntas. Así que hice una lista de unas cuantas preguntas que muy probablemente ustedes puedan tener o de pronto alguien algún día se las pueda hacer y no sepan qué contestar. Y claro que se abre también el pan en el foro a si ustedes todavía quieren seguir haciendo más preguntas, hasta donde el tiempo nos alcance, ¿verdad? De todas las preguntas que ustedes pudieran tener, interrogantes. Ustedes saben, el ser humano se la pasa siempre cuestionando a Dios por todo lo que sucede en este mundo. Hemos aprendido en estos tres capítulos que Dios es un Dios creador, ¿cierto? Hemos aprendido que lo que mueve o la esencia de Dios es el amor, su misericordia y su amor. Hemos estudiado que Él creó un mundo perfecto, ¿cierto? Donde no había maldad, donde no había enfermedad, donde no iba a haber pecado, donde no iba a haber muerte. Fue la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Su creación. Hemos aprendido también que Él creó a Adán y Eva, los primeros seres humanos aquí en la tierra, que les proveyó todo, un jardín maravilloso donde vivir, absolutamente todo. Y el único mandato que les dio fue no comer del árbol del fruto prohibido. Ellos desobedecieron, ¿verdad? Como todo lo que ya hemos estudiado. Y a raíz de esa desobediencia entra una maldición a la tierra, a toda la creación, obviamente al ser humano. El ser humano muere, Dios se lo dijo, la palabra lo dice, la paga del pecado es muerte. Y a raíz de aquí empieza ya en toda la escritura, vamos a empezar a continuar estudiando en las próximas clases todo lo que los descendientes de Adán y Eva, porque ya una vez que Adán y Eva están infectados con el pecado, todo lo que venga de ellos, obviamente, van a ser con ese pecado, ¿verdad? Por eso es que la palabra dice que en pecado me concibió mi madre. Todos somos pecadores a raíz de lo que sucedió en el jardín del Edén. Entonces, todas las historias que vamos a seguir estudiando, cuando aprendamos acerca de Noé, cuando aprendamos de Abraham, cuando aprendamos de José el soñador y todas las historias en donde Dios nos va a mostrar su poder, su misericordia, su gracia y vamos a ver todo lo que esta gente pasa, pues vamos a poder entender, por eso es el porqué de muchas cosas, por eso es que era tan importante que empezáramos a leer las escrituras desde el principio, ¿verdad? Entender quién es Dios, cómo creó el mundo, por qué hay pecado, por qué existe Satanás. ¿Se acuerdan que estudiamos también, incluso en una clase estudiamos a Satanás, la caída de Satanás, la otra creación que Dios hizo antes que nosotros, que fueron los ángeles, que Satanás se rebeló? Entonces se supone que ya todas tenemos un entendimiento abierto, pero aún así hay muchas preguntas que probablemente puedan tener. Y como les dije, quise hacer esta clase especial para dar respuesta a estas preguntas que yo consideré que son las que generalmente se hace más la gente, ¿ok? Y como les dije, abierto también a que si ustedes tienen alguna duda, si se las puedo responder, gloria a Dios, y si no, lo estudiamos. Acuérdense, el conocimiento completo de la palabra solamente la tiene ¿quién? Dios. ¿Ok? Así que bueno, una de las preguntas, chicas, si quieren apúntenla y vayan tomando nota. Yo les voy a dar versículos que avalan las respuestas que les voy a dar,
porque ¿en qué nos vamos a basar para darle respuesta a estas preguntas que la gente nos hace? Pues en la palabra o preguntas que ustedes mismas se pudieran hacer hoy en día, tomando en cuenta que muchas de ustedes tienen años caminando con Dios, pero todavía puedan tener interrogantes en su vida. Y Dios, en su amor y en su misericordia, nos da respuesta en su palabra a muchas interrogantes, pero hay cosas que, las cosas reveladas a nosotros están aquí en la palabra, pero hay cosas que no nos son reveladas a nosotros, sus hijos, que esas cosas solamente le pertenecen a Dios, ¿verdad? Hay respuestas que vamos a tener y respuestas que no vamos a tener hasta que estemos dentro de la presencia del Señor, donde Él nos va a responder, pero... la mayoría, como les dije, de las interrogantes están respondidas aquí en la palabra por medio de Dios, ¿ok? Y bueno, una de ellas, la primera que casi mucha gente se hace es, ¿quién creó a Dios? A ver, vamos a pensar, ¿quién creó a Dios? ¿De dónde salió Dios? ¿Ok? Estudiamos en el Génesis la creación, ¿verdad? Que Dios creó todo este universo, todo lo que compone este universo, pero a veces la gente se pregunta, ¿quién creó a Dios? Bueno, pues nadie creó a Dios, chicas, absolutamente nadie. Dios siempre ha existido, ¿ok? Siempre ha existido. Dios es un ser supremo y es un ser eterno que ha existido desde siempre y Él no fue creado por nadie. De hecho, Él es el creador, ¿ok? Él siempre ha sido, Él siempre será. Él no tiene principio y no tiene fin. ¿Por qué no tiene principio y no tiene fin? Porque Él es un Dios eterno, ¿ok? Si Dios hubiera sido creado por algo o por alguien, pues entonces Él no sería el Dios soberano, eterno, infinito y todopoderoso que se describe aquí en la Biblia, ¿ok? Y las voy a llevar a varios versículos que avalan esta respuesta que les acabo de dar, ¿verdad? De que Dios es el principio y el fin, Él es un Dios eterno que no ha sido creado por nada. Él siempre ha existido por la eternidad. Es algo que a lo mejor nuestra mente humana no pueda comprender, porque tenemos, en nuestra humanidad pensamos que pues todo fue creado, ¿verdad? Pero en sí Dios como ser divino y sobrenatural, Él no ha sido creado por nadie, Él siempre ha existido y existirá por los siglos de los siglos. Miren, apunten Apocalipsis 21:6. Escuchen lo que dice, de tarea que los buscan, ¿ok? Yo ya los tengo todos aquí separados. Miren lo que dice Apocalipsis 21:6. Yo soy el alfa y el omega, ¿ok? Que son las letras del alfabeto griego, el principio y el fin, ¿ok? Es lo que está diciendo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ahí está diciendo claramente, Él es el principio, Él es el fin. Él es, ¿por qué? Porque Él es eterno. ¿Qué significa ser el principio y ser el fin? Ser eterno, ¿ok? Estar al principio, estar al fin, ser un ser eterno. Miren Apocalipsis 1:8, apúntenlo. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El que es significa el que ha sido siempre, el que es. Por eso muchas veces en la palabra, cuando empecemos a estudiar a todos estos personajes que Dios usó, Él se presenta como yo soy el que soy. Y cuando Moisés le dice, ¿qué le digo a los israelitas cuando Dios lo manda a rescatarlos? ¿Qué le digo a los israelitas? ¿Qué Dios, quién eres? Y él dice, yo soy el que soy, el eterno, ¿verdad? El que ha sido siempre y para siempre. Ok, apunten otro versículo, chicas. Romanos 1:20. Miren lo que dice Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no existen excusa. Aquí lo dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad. Desde siempre, desde la creación, Él siempre ha sido
lo que es, el eterno, el que es y el que ha existido siempre. Apunten otro, chicas, versículo, Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿El Dios qué? Eterno. Y la eternidad no tiene principio, no tiene fin, ¿ok? Lo vuelvo a repetir, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nadie podremos alcanzar el entendimiento, la manera en que Dios piensa. Jamás nuestra mente humana va a poder competir ni comprender el entendimiento o la mente majestuosa, maravillosa y divina de un Dios supremo, sobrenatural, lleno de poder, con todas las características de un Dios que es soberano, que es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que conoce todo, conoce el presente, el pasado. Eso es uno de los atributos de Dios. Dios es un Dios omnisciente. Él conoce todo. Lo que pasó hace 2 días, 100 años, 1000 años, lo que está sucediendo ahorita, lo que va a pasar en un minuto, lo que va a pasar en 100 años, en 1000 años. Él lo conoce todo. No hay quien engañe a Dios. Dios conoce absolutamente todo de su vida. Cada pensamiento que usted tiene, que usted tuvo y que tendrá mañana, Dios lo sabe, ¿ok? Por eso Él es un Dios que es omnipresente. Dios es un Dios omnipresente. ¿Qué significó la omnipresencia de Dios? Que Dios está presente en todos lados. Eso es otro atributo de Dios. Dios está presente aquí, en la China, en Guatemala, en Colombia, en el baño de su casa. Si usted lo busca en el baño de su casa, Dios ahí está con usted. Si usted está viajando al Congo y usted busca a Dios, allá Dios le va a responder en la selva, en las Amazonas, en París, en la habitación de su casa, en el carro, en donde usted lo quiera buscar, ahí Dios, porque Él está en absolutamente todos lados, ¿ok? Ese es otro de los atributos de Dios, que Él es omnipresente, que está presente en todos lados, ¿ok? Él es soberano, que Él es el que hace y dicta y regula absolutamente todas las cosas y todo se mueve en este universo por Él, porque Él quiere, porque le place, cuando Él quiere, cuando quiere y lo que Él quiere, como cuando vemos las películas que hay un rey y el rey dicen, ay, el rey es soberano. ¿Qué significa? Que lo que Él diga, eso es lo que se hace, ¿verdad? Imagínense Dios, que es un Dios de todo, soberano de todo este universo. Nada de lo que sucede en la creación, nada de lo que sucede en este universo se le escapa al Señor. Ningún detalle suyo. Si se le descompuso su carro, Dios está al pendiente y sabe que se le descompuso su carro. Si usted se quedó sin trabajo, Dios sabe y está pendiente de que usted se quedó sin trabajo. Si usted tiene una necesidad, si usted está sufriendo algo, de todo, la bolsa cayó, el presidente que quedó a cargo, si llueve, si graniza, si hace relámpagos, si no llueve por 5 días, de absolutamente todo Él lo sabe. Él tiene control de absolutamente todo lo que sucede. Esa es la soberanía de Dios. ¿Ok? Ese es otro atributo. Entonces, quedó entendido, chicas, bien, ¿quién creó a Dios? Ya le di los versículos, nadie creó Dios. Dios es un Dios eterno que siempre ha existido. ¿Alguna vez se habían preguntado esa pregunta, valga la redundancia? No, ¿verdad? A veces no nos hacemos ese tipo de preguntas como ¿quién creó a Dios? Pero hay gente que sí se pregunta ¿quién creó a Dios? Otra pregunta que también la gente se hace es ¿por qué Dios creó este mundo? O la tierra, ¿verdad? Y su creación, los seres humanos, ¿por qué? ¿Se han preguntado alguna vez, a ver, por qué a Dios le dio como, a ver, me voy a poner a hacer el sol, las estrellas, al hombre, voy a hacer plantas, animales? ¿Por qué creó Dios este mundo? ¿Se han puesto a pensar? Bueno, esa es otra de las preguntas también que a veces nos hacemos. ¿Por qué? ¿Qué lo movió? ¿Por qué? Además, si Dios ya sabía todo lo que iba a suceder, o sea, yo siempre me pensaba como,
Pues si ya sabías, o sea, mejor no hubieras creado nada, Señor. Y te hubieras evitado como tanto, hubieras evitado tantos problemas, pero no, pues obviamente la evidencia bíblica nos muestra y apunta, ¿verdad? Que la gloria de Dios es la razón por la cual Dios creó todo. Dios quiere ser glorificado. Dios es Dios. Dios es un Dios. Todo Dios quiere ser glorificado. Todo Dios quiere ser exaltado. Entonces, Él creó absolutamente todo esto para que la creación que Él hizo, incluyéndonos a nosotros, todo le demos gloria a Él. O sea, si Dios no hubiera creado nada, imagínese, estuviera Él solo ahí en el espacio, la Trinidad completa. Él quiere ser glorificado, Él quiere ser exaltado y todo eso se iba a lograr solamente a través de toda la creación. Nosotros, obviamente, como cristianas, como hijas de Dios, somos los que le damos gloria a Dios. Por eso hay un versículo que dice que todo lo que hagamos, todo lo que comamos, todo lo que bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Nosotros tenemos que hacer todo lo que nos mueva, todo lo que nazca de nuestro corazón hacer. Quiero emprender un negocio. Ok, su negocio tiene que glorificar a Dios. Quiero comprar una casa nueva. Ok, la compra de su casa nueva tiene que glorificar a Dios. Quiero comprarme unos zapatos. Todo lo que nosotros hagamos, las decisiones que tomamos, todo lo que hagamos, le tiene que traer gloria a Dios, ¿verdad? No a quién, no a nosotros, ¿verdad? Que es generalmente lo que el pecado en el ser humano hace. Nosotros siempre queremos robarnos la gloria de Dios, de lo logré por esto, lo hice por mis méritos, porque soy inteligente, porque yo siempre he sido trabajadora, porque yo, ¿verdad? No, la creación de Dios es lo que hace que se manifieste. Y obviamente Dios manifiesta su gloria como con su amor y con su misericordia a través de todo lo que la creación pasa, incluyéndonos a nosotros. Así es como se manifiesta la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes no han pasado por 20 millones de problemas, situaciones en sus vidas? Y Dios ha estado ahí y Dios las ha sacado. Yo les puedo asegurar que todas ustedes tienen un repertorio de testimonios que glorifican a Dios. ¿Cierto o no? Yo puedo escribir un libro de testimonios de mi vida, de todos los milagros sobrenaturales que Dios ha hecho. Entonces, ¿eso qué le da? Gloria a Dios en donde ya no pude más, en donde no había escapatoria, en donde no, cuando estuve a punto de perder mi casa, cuando me sucedió X motivo que con mi marido, problemas en el matrimonio, cuando mis hijas o cuando lo que sea, que está uno encajonado en alguna situación, o está uno en una enfermedad, o está uno en un proceso, o está uno a punto de perder todo. Ahí, en el último momento, ahí viene la mano poderosa y amorosa de nuestro Dios, lleno de misericordia, a rescatarnos. Cuando decimos, no, es que no tengo no hay salida en esto, una manera de que yo pueda pasar por esto. Ahí es donde vemos la mano de Dios y decimos, un milagro. ¿Cuántas también personas no cuentan de situaciones en las que han estado metidas, en donde han estado a punto de perder la vida y por algo que dicen, ¿cómo es posible la mano de Dios? ¿Y a quién le damos gloria? A Dios. Fue la mano de Dios que me guardó, fue la mano de Dios que permitió que fulano estuviera en ese momento para que no me sucediera esto y esto y me rescataran. ¿Por qué? Porque les acabo de decir que Dios está, es soberano y está al control de todas las cosas que sucedan y Él puede hacer que cosas sucedan para poder venir a rescatarnos de algo que estamos pasando o de algo que nos está sucediendo. Y ahí entonces, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Entonces, ¿por qué Dios creó el mundo? ¿Por qué creó esta tierra? Para que su nombre sea glorificado, ¿ok? Miren lo que dice Romanos 11:36, apúntenlo. Romanos 11:36, chicas. Miren lo que dice. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo. Todas las cosas son por Él, para Él y porque y de Él.
¿ok? A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Lo vuelvo a leer. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A veces nos enfrascamos en llevarnos, como les digo, nosotros la gloria de todo y nos enfocamos en ese problemita o en esa situación y no lo vemos más allá. Dios se quiere glorificar, ¿ok? Miren este otro, Colosenses 1:16, apúntenlo, chicas. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En pocas palabras, el protagonista de todo esto no es usted. El protagonista de todo es Dios. Dios es el protagonista. Nuestro Señor Jesucristo es el protagonista de todo. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él es el que se quiere llevar la gloria en todo lo que, y se lleva la gloria en absolutamente todo. Y obviamente ahí su carácter también de amor, de misericordia, de compasión, pues toma juego, ¿verdad? Como les digo, en las situaciones que nos pasan para él poder ser glorificado. ¿Ok? Otra pregunta, chicas, que también la gente se hace. Típico esto, todo el mundo pregunta, todo el mundo me pregunta esto. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás? ¿Cierto? ¿No se lo han preguntado alguna vez? A ver, si ya Dios sabía, es más, desde la caída, cuando Dios creó a sus ángeles y el Satanás se rebeló, ¿Dios ya sabía que Satanás se iba a rebelar? Sí, acabamos de explicar que Dios conoce todo, Él es omnisciente, Él ya sabía que Satanás iba a rebelar. Cuando estaba Satanás tentando a Eva en el jardín, ¿por qué no lo paró? Es más, punto, ¿por qué no lo destruye ahorita, ya, en este momento? Ya, que lo destruya. ¿O por qué no lo destruyó antes? ¿Sí o no se han preguntado? ¿Por qué no destruyó Dios a Satanás y nos hubiéramos evitado todos los dolores de cabeza? A ver, ¿qué piensan? Piensen. Echen a volar ahí la imaginación, el pensamiento. ¿Por qué? Ok, primero tenemos que reconocer que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Ese es otro de las partes del carácter de Dios. Él es todopoderoso, o sea, no hay nada imposible para Dios. ¿Él puede destruir a Satanás? Pregunta, ¿él puede destruirlo? Sí, claro que sí, obviamente, cuando quiera, como quiera y como quiera, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que entender, que Dios sí lo puede destruir, por supuesto que sí, porque Él es todopoderoso. Eso es lo primero. Segundo, para que exista la posibilidad, chicas, de que tengamos libre albedrío, ¿recuerdan cuando explicamos lo del libre albedrío, cuando estudiamos el jardín del Edén, Adán y Eva, cómo Dios les dio libre albedrío? Ok, para que exista la posibilidad del libre albedrío, tiene que haber una existencia de mínimo dos elecciones. O sea, yo no les puedo dar a ustedes libre albedrío diciéndoles, a ver, ¿quieren helado? ¿De qué helado quieren? Miren, ¿cuál quieren? Tengo de chocolate. ¿Cuál quieren? Tengo de chocolate. Pues si nada más les estoy dando una opción, ¿por qué les estoy diciendo cuál quieren? Ahí hay libre albedrío. No, hay de chocolate, cómete el de chocolate, el helado, ¿verdad? Entonces, para que exista un libre albedrío, tiene que haber dos opciones, mínimo, ¿cierto? Si no, ¿cómo me da la elección? ¿Cómo puedo yo escoger si no se me da la otra opción? Entonces, el pecado, ¿ok? Al existir el pecado o permitir Dios que exista Satanás, que es el que trajo el pecado obviamente al mundo, ahí él está permitiendo que exista una segunda opción, ¿ok? Nosotros decidimos por elección amar a Dios y obedecerlo, o no amarlo y no obedecerlo. Amar las cosas del diablo o obedecer a quién, al diablo, ¿ok? Eso
Ese es uno de los motivos por los cuales Satanás tenía que existir para que el pecado pudiera permitir darnos una segunda elección, porque si no, Dios hubiera creado robots, no hubiera libre albedrío, o fuera una dictadura. Nada más existe esto, y tú me tienes que amar, y tú me tienes que buscar, y tú me tienes que obedecer, y tú tienes que buscarme, y No, Dios nos dio la opción. Si tú quieres, el amor da libertad, acuérdense, chicas, el amor da libertad, porque si no es una tiranía, imagínense, tienes que amarme, tienes que buscarme, tienes que obedecerme. No, Dios nos da libre albedrío, eso es lo único que Dios no toca en nosotros, es lo único de lo que Dios no tiene control, lo único es nuestro libre albedrío, nosotros decidimos. Entonces, Dios tenía que perdón, Satanás tenía que existir, el mal tenía que existir para que pudiéramos tener esa elección de escoger el bien o escoger el mal y poder tener el libre albedrío. Ok, otro punto, tercer punto es, la existencia de Satanás obviamente también nos sirve como plan de redentor, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a la tierra a morir en la cruz, ¿quién tentó a Judas para que lo vendiera por 30 monedas a los fariseos y lo entregara para que muriera en la cruz? ¿Quién estaba detrás? Ya estudiamos también eso. ¿Qué es lo que está detrás de una persona que hace lo malo, lo perverso? ¿Quién está detrás espiritualmente? Satanás. ¿Quién movió a Judas para que entregara al Señor? Satanás. Si Judas no hubiera entregado al Señor, la humanidad no tuviéramos vida eterna. Imagínense, no tuviéramos perdón de pecados, o sea, el Señor tenía que morir en la cruz. El Señor tenía que dar su vida por nosotros, porque el derramamiento de sangre fue lo que Dios escogió para redención de pecados. ¿Se acuerdan que eso también lo explicamos un poco? Cuando les di el ejemplo de lo que las túnicas que ellos se hicieron y Dios sacrificó un cordero para cubrirlos a ellos, dando una simbolismo de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz. Porque a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros tenemos redención de pecados o perdón de pecados y tenemos también vida eterna, porque el ser humano, de cuando pecaron Adán y Eva, iban a morir. Si Jesucristo no hubiera venido al mundo a morir en la cruz, el ser humano hubiera pasado la eternidad en el infierno. Hubiera muerto el ser humano, porque la paga del pecado es muerte, y hubiera ido ¿a dónde? Al lago de fuego, al infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya les habíamos pasado nosotros los derechos ¿a quién? A Satanás, ya éramos pertenencia de Satanás. Sin embargo, tenía que venir el Señor a morir en la cruz para darnos salvación, para darnos vida eterna. Entonces, Satanás tenía que existir para poder meterse en la mente de Judas decidir hacerlo, que esa es otra pregunta que no apunté, chicas, pero ahorita el Espíritu Santo me la está recordando. Hay gente también que me pregunta esto, que ay, pobrecito Judas, o sea, pues, ¿por qué si el Señor tenía que morir en la cruz? O sea, como Dios, ¿por qué escogió a Judas para que lo entregara y luego Judas se fue al infierno? No, Judas ya había decidido en su corazón lo que él quería hacer y lo que él iba a hacer. Ya, y como Dios lo conoce todo, conoce el futuro, como les dije, conoce el presente, conoce el pasado, él es omnisciente, él ya sabía que el único que se iba a prestar para entregar a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, ¿era quién? Judas. Entonces, no es en sí que el Señor lo escogió. Judas escogió él solo, ¿verdad? Al ceder ante la tentación de Satanás y al caer en esa tentación de querer 30 monedas para entregar al Señor, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Aunque las intenciones de Satanás son malas, chicas, Dios las puede usar. ¿Para qué?
para promover su voluntad, para él hacer su voluntad. Yo siempre digo, en mi país tenemos como una forma de decir, decimos, el diablo es el que le hace los mandados y le regala las propinas a Dios. O sea, en pocas palabras, Satanás le sirve a Dios también para Dios cumplir propósitos a final de cuentas. Satanás es el títere de Dios. Dios hace con Satanás lo que él quiere y como quiere y cuando quiere. Dios es Dios. Entonces Dios lo usa también dentro de sus cosas, obviamente porque la situación de Satanás es malo, perverso, pero Dios usa todo eso también para propósitos y fines buenos, ¿ok? Y lo último también es que, obviamente lo estudiamos la vez pasada, Dios ya nos ha revelado el plan de Satanás para el final, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo leímos? Apúntenlo, eso está en Apocalipsis 20:10, apúntenlo, Apocalipsis 20:10, apúntenlo, chicas. Ya sabemos a dónde va a ir a parar Satanás. O sea, la gente que piensa, ay, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás? No se preocupen, que para allá va, ¿verdad? Su tiempo, el reloj está tic-toc, tic-toc, tic-toc con Satanás. Tarde que temprano, Satanás va a acabar mal, como lo dice Apocalipsis 20:10. Se los voy a leer, miren que se los dejé la vez pasada también de tarea. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ok? Satanás va a ser removido del pueblo de Dios, obviamente, y Satanás va a ser castigado para siempre. O sea, él va a tener un final trágico, obviamente. ¿Por qué? Porque va a pagar la consecuencia de todas las cosas que hizo. Simple y llanamente, todavía no es el tiempo, pero Satanás va a ser destruido. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta? Otra pregunta también que tengo aquí, que también mucha gente me hace y me supongo que algunos de ustedes se lo preguntan también. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Sí o no? A ver, piensen. ¿Quién no ha pensado eso? ¿Por qué a la gente buena le tienen que pasar cosas malas? Ujú. ¿Alguna de ustedes se ha preguntado eso? Yo sí, 20.000 veces me las pregunté. ¿Por qué a la gente buena le tiene que pasar siempre lo malo? Bueno, primero que nada, chicas, por más difícil que nos sea reconocerlo, tenemos que recordar que no hay gente buena. ¿Ok? Primero, o sea, esa preguntita está mal planteada, porque a la gente mala le pasan cosas buenas. No hay gente buena en el sentido total de la palabra, ¿ok? Todos nosotros estamos manchados e infectados del pecado. Eso sucedió en el jardín del Edén, ¿cierto? Lo estudiamos, ¿ok? En el momento en el que ellos desobedecieron a Dios, Adán y Eva, entró el pecado en la humanidad. Entonces el ser humano es pecador. El ser humano el pecado lo mueve al ser humano a hacer lo bueno. No, el pecado nos mueve a hacer lo malo. Entonces, para empezar, no hay personas buenas, ¿ok? Y miren dónde la palabra lo dice. Para las que todavía se crean buenas, como yo que me creía buena. Cuando me dijeron que, cuando me evangelizaron por primera vez y que me preguntaron, si tú te murieras mañana, ¿a dónde crees que irías? ¿Al cielo o al infierno? Decía, ay, al cielo, porque yo no soy mala. Ay, yo no mato, yo no robo, yo no he hecho nada malo, yo soy buena mamá. Entonces yo me voy a ir al cielo. Y ahí fue donde me explicaron el plan de salvación, ¿verdad? Que nosotros no vamos al cielo por obras. Nosotros vamos al cielo por gracia, por el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz al creer que el Señor murió en la cruz y al aceptarnos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, Él ahí llevó en la cruz todos nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, no por los pecados o no, porque pecadores toda la vida vamos a ser. Además, ¿cuántos pecados tengo que tener para saber si soy salva o no salva? 5, 4, 3, 10, si se supone que pecamos todos los días, ¿verdad? Entonces, el ser humano tiene esa tendencia de creer que es bueno y resulta que somos buenos conforme a nuestro propio entendimiento, conforme a nuestro estándar, ¿ok? Pero si nosotros ponemos nuestra bondad o santidad delante de la santidad de Dios y del estándar de Dios, pues quedamos súper mal y cortos, ¿verdad? Porque eh,
para nosotros lo que una mentira pudiera ser pecado, para otra persona puede decir, no, pero es una mentira piadosa, o ay, es que eso no le hace daño a nadie, o ay, el que es que yo no estoy robando, yo nada más le estoy dando dinero por acá por debajo del agua para que pues me dé algo que necesito, o sea, yo no robo bancos. O sea, para nosotros el ladrón es el que va a un banco y manos arriba, ese es el ladrón. Pero si usted se queda con un cambio, si usted va ahí y le cambia una etiqueta a la ropa para pagar menos, si usted va ahí hace trampa en sus impuestos, eso no es robar, ¿verdad? Entonces, por eso nos creemos buenos, porque estamos acostumbrados a ver la bondad o no, o la santidad de nosotros de acuerdo a nuestro propio estándar, no al estándar de Dios, ¿ok? Dios dice en su palabra que no, que el ser humano no es bueno, está infectado de pecado. Apunten los versículos, chicas, miren. Eclesiastés 7:20. Miren lo que dice en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. ¿Eso quién lo está diciendo? Dios. La palabra es quién? Dios. ¿Quién nos está hablando a través de la palabra? Dios. Dios está diciendo, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahí lo está diciendo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea que todos hacemos el mal y todos pecamos. ¿Se acuerdan que la vez pasada les expliqué cómo hacemos las mamás con nuestros niños? Cuando tienen 2 añitos, les enseñamos desde el añito, les enseñamos a portarse bien o les enseñamos a portarse mal. Nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a portarse mal. Ya vienen con ese pecado de portarse mal, ¿verdad? Ya nacemos con esa, infectados o manchados con el pecado. Otro versículo, Romanos 3:23. Apúntenlo, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos, por cuanto, no dice aquí Adán y Eva, todos pecamos, porque una vez, como les dije, que el pecado entró en Adán y Eva, ahí se extendió a toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos somos pecadores, ¿ok? Otro versículo, apúntenlo, chicas. Primera de Juan 1:8. Primera de Juan, no, no el Evangelio de Juan, la carta de Juan, Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, como yo que me creía buena, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ya de ahí estamos siendo mentirosas cuando decimos, ay, no, pero si yo soy bien buena, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no miento, yo no peco. No, aquí lo dice 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotras mismas y la verdad no está en nosotras. Nos estamos engañando uno mismo. Sí, sí, somos pecadoras. Sí, la raza humana es una raza caída, llena de pecado, llena de maldad. El ser humano quiere hacer lo malo, nos sale, pero sí, a flor de piel hacer lo malo. Esa es la naturaleza caída del ser humano. Lo único bueno que hay en nosotros, lo único bueno que hay en nosotros es lo que nuestro Señor nos pone en el corazón. En Cristo, obviamente, ¿verdad? Es que hacemos o andamos en buenas obras que ya Él de antemano puso, como dice su palabra. En Él sí, lo que Él pone, lo que Él hace, en Él, pero en sí nuestra naturaleza es pecaminosa. Lucas 18:19, apúntenlo. Miren, el mismo Señor lo que les dijo a sus discípulos, Lucas 18:19. El mismo Señor que se supone que Jesucristo era Dios, no pecó. Pero acuérdense que Jesucristo era 100% Dios, pero Jesucristo era 100% hombre también. ¿Ok? Entonces aquí estaba hablando el Jesucristo 100% hombre. Miren, ¿y para qué lo estaba diciendo? Para dejarnos una enseñanza, obviamente. Jesús les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, porque uno de sus discípulos le dijo, maestro bueno. Y él le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. El mismo Señor lo dijo, ninguno. Ni Valeria, ni Paola, ni Elcita, ni Sheila, ni Edita, ni Juanita, ni Alicia, ni yo, ni nadie. Ninguno hay bueno, sino solo Dios.
Ahí lo está diciendo el mismo Jesucristo. Ahí él está hablando en su naturaleza humana, ¿verdad? De 100% hombre. Ninguno es bueno aquí, ninguno somos buenos. El único bueno es Dios. Él estaba dando la gloria a Dios Padre. Dios Padre es el único bueno, que sabemos que Jesucristo en su 100% humanidad lo estaba hablando, pero en su 100% divinidad, Jesucristo también era Dios, obviamente, y Jesucristo no pecó. Acuérdense, él es el único hombre sobre la tierra en el que no se halló pecado. Aún Satanás lo tentó, nunca cayó en tentación. Ok, entonces, partiendo de todo esto, ok, de que no hay nadie bueno, según la Biblia y según Dios, ok, y viviendo en un mundo caído, que hemos hablado de eso, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que está gobernado por Satanás, recuerdan que también estudiamos eso, que él es el príncipe de este mundo, un mundo caído, donde hay pecado, un mundo lleno de maldad, una raza humana caída, llena de pecado, gobernada por un demonio, Satanás, que es el príncipe de este mundo, pues obviamente todos, tarde que temprano, vamos a sentir los efectos del pecado aquí en la tierra. Entonces, cuando nos preguntamos por qué a la gente buena, ¿verdad? Le pasan cosas malas, pues lógicamente vivimos en este mundo caído y a veces son consecuencias de este mundo caído, a veces son consecuencias de nuestro mismo pecado. Tendríamos que estudiar la vida específica de esa persona buena que le está pasando algo malo para ver cuál es el motivo por el cual la persona le está pasando esa circunstancia. Ahora, a final de cuentas, con todas estas cosas malas que nos pasan en este mundo caído, Dios tiene misericordia y Dios cumple propósitos con nosotros, sus hijos, estando aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ya todas sabemos, lo estudiamos y yo las llevé de tarea al Apocalipsis 21 y 22 a que lo leyeran. Sabemos a dónde vamos. Esta tierra no es para siempre, no es eterna. Aquí somos peregrinos en este mundo, dice la palabra. Entonces, a final de cuentas, nuestra perspectiva debe de ser eterna. Sí, estoy pasando por una situación mala, yo soy buena, porque acuérdense que la pregunta es, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas, verdad? A la gente buena. Ok, ¿por qué me está pasando esta situación? ¿O por qué a Chuchita, Pedrita, María le está pasando esta situación? Ok, hay que analizar el por qué, pero a final de cuentas, Dios permite también en su soberanía y en su voluntad permisiva, permite que cosas sucedan. ¿Por qué? Porque quiere cumplir propósitos también en esa persona. Uno, que no pongamos nuestra mirada en las cosas de aquí, de la tierra, que tengamos nuestra mirada puesta ¿en dónde? En las cosas de arriba. Se va a acabar, no sé, el sufrimiento eterno aquí, o sea, pagar las cuentas, enfermarse de gripa, pelearse con su esposo, que la cuñada le robó dinero, que tiene que ir a trabajar mañana una jornada súper pesada, que ya le duele el callo, que todo ese sufrimiento va a parar algún día, no es para siempre, ¿ok? Eso es una una sola cosa, ahorita vamos a explicar más. Miren lo que dice Corintios 4, 16, 18. Apúntenlo, chicas. Corintios 4, 16, 16. Nada más les voy a leer el 16. Corintios 4, 16. Algún, perdón, 16 al 18 es largo. Escuchen, mira este versículo, este es largo. Por tanto, no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Les di mal la cita, segunda de Corintios 4 del 16 al 18. Algún día, chicas,
vamos a tener nuestra recompensa. Lo que vemos aquí, aquí lo dice claramente, es una leve tribulación momentánea, ¿ok? No debemos de poner nuestra mirada en esto, sino en lo que viene, a dónde vamos, ¿ok? Ok, sí, las cosas malas le suceden a la gente buena, ¿verdad? Pero también Dios usa esas cosas malas para un fin duradero y para un fin último. No sé si se acuerdan de la historia de José, las que la hayan leído, José el Soñador, que después la vamos a estudiar. Es una historia súper linda en donde hay mucho que aprender. José el Soñador, que yo le digo José el Soñador porque es el que tenía sueños. Eh, él fue inocente de toda maldad y pasó por una cantidad de situaciones horribles, siendo injustamente, lo mandaron a la cárcel, no, lo vendieron sus hermanos, después lo vamos a leer para las que no lo han leído, y pasó por una cantidad de calamidades, situaciones difíciles, pruebas, tribulaciones, sufrimiento, pero al final él pudo ver el plan completo de Dios. Él no se centró ahí, ay, me mandaron a la cárcel, ay, mis hermanos me vendieron, ay, no, él no se centró en su problemita, él vio más allá, vio el plan terminado de Dios con esa circunstancia. Entonces, cuando volvemos a la pregunta, ¿por qué las cosas, por qué a la gente buena le pasan cosas malas o por qué cosas malas le pasan a la gente buena o a cualquier ser humano? En nosotros como hijos de Dios, obviamente, en nosotros siempre hay un propósito. Nosotros no podemos centrarnos en eso. Tenemos que ver el plan divino más grande, lo que Dios está haciendo. Yo les he platicado a muchos de ustedes de mi problema que tengo en el cuello, que de hecho unas pensaron que cuando me enfermé la semana pasada era del cuello. No, me dio un virus. Gloria a Dios que salió ya todo bien, estoy bien, gracias a Dios. Pero muchos de ustedes pensaron que era de mi cuello, porque a veces tengo mis crisis de mi cuello. Tengo una hernia discal y encima tengo artritis en esa hernia, entonces a veces tengo mis crisis, pero quiero decirles, y se los he testificado a muchas y lo sigo testificando para la gloria de Dios, este sufrimiento que tengo desde los 37 años, ahorita tengo 51, imagínate cuántos años tengo pasando por esto. Dios me sostiene en su gracia y su misericordia cada día. Y esto quiero que sepan que es de las situaciones y tribulaciones que yo he pasado en mi vida, en donde más me he acercado a Dios, en donde más he crecido en las manos de Dios. Porque hoy en día puedo entender el plan. Antes no, al principio que me quejaba, ¿y por qué no me sanas? Y Señor, y me enojaba con Dios, y me contentaba, y me volvía a enojar, y me volvía a contentar. Pero desafortunadamente el ser humano a veces necesita el sufrimiento. El sufrimiento es una bendición, pero nosotros lo vemos como algo malo. No, porque el sufrimiento nos acerca a Dios, el sufrimiento nos hace sensibles, el sufrimiento nos hace depender de Dios, el sufrimiento hace que nuestra fe se fortalezca. El sufrimiento cumple, después vamos a hablar de sufrimiento, chicas. El sufrimiento es una bendición. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, porque Dios a final de cuentas está preparando algo más grande, más eterno, y generalmente esas cosas que nos pasan son, como les dije al principio, o por malas decisiones que tomamos, o punto, consecuencia del pecado de otras personas, a lo mejor de nuestros padres, ¿verdad? Porque muchos, acuérdense, los padres también cosechan a veces las consecuencias de lo que las malas decisiones que los hijos, perdón, cosechan las malas decisiones de los padres también. Y a veces los hijos vienen cargando con cosas, pero Dios las utiliza para bien, como lo hizo en la historia de José el Soñador. Dios, todo lo que pasemos, chicas, no lo vamos a pasar gratis. Yo digo, nosotros como cristianas no pasamos sufrimientos gratis aquí en la tierra. No, nuestros sufrimientos tienen propósito. Todo el sufrimiento, toda la tribulación, toda la prueba tiene un propósito. Dios siempre nos quiere hablar, Dios siempre nos quiere enseñar, Dios siempre nos quiere fortalecer. Algo en cada persona es diferente, ¿verdad? En mi caso, como les conté lo del cuello, Dios trabajó en muchas áreas en mí, de mi carácter, de mi fe, de muchísimas cosas, de mi confianza en Él, de mi relación con Él, de tantas cosas. Y con cada uno de ustedes es personal. Miren lo que dice Romanos 8:28, apúntenlo.
Y a ustedes ya, muchas de ustedes se lo saben, hermoso este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A nosotros todas las cosas nos ayudan a bien, porque sí, vivimos en un mundo caído, sí, tomamos malas decisiones. Yo tomé la mala decisión con mi cuerpo desde muy joven de maltratarlo, de creerme la superwoman, y maltraté tanto mi cuerpo que mi cuerpo se resintió a los 37 años y dijo, no más, y generó esa hernia y esa hernia generó artritis y todo eso fue por mis malas decisiones, por mis malas elecciones. No sé si se está cayendo el internet, chicas, ¿me escuchan? ¿Se está frizando? ¿Me escuchan? Un momento, pero ya volvió. Sí, se va por Sí. momentos. Ok, perfecto, qué bueno que se volvió. Gracias, Pau. Ok, entonces, nosotros no pasamos por sufrimientos gratis. Nuestro sufrimiento tiene recompensa. Y aquí lo dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y todas las cosas es todas las cosas. Todas nos ayudan a bien. ¿Ok? Bueno, y otro motivo más también, cómo analizar esta pregunta, ¿verdad? De que por qué a la gente buena le pasan cosas malas. Sí, a la gente buena le pasan cosas malas, pero estas cosas malas también nos equipan como creyentes, ¿ok? ¿Para qué? Para que tengamos un ministerio más profundo, porque aquellas que hemos pasado por circunstancias difíciles, ¿ok? Pues podemos ayudar de una mejor manera a aquellas que están pasando por luchas. Por ejemplo, el testimonio que les acabo de dar. Mi testimonio le ha dado esperanza a tantas personas y tantas personas, he empatizado yo con tantas personas que están pasando por situaciones difíciles con esto de lo que a mí me ha pasado por años. Entonces, eso obviamente nos hace que podamos entender y podamos servirle a nuestro Señor, también porque nadie va a entender a alguien que está pasando por una situación si esa persona no lo ha pasado. ¿Ok? Por eso nuestro Señor Jesucristo tenía que morir en la cruz de esa manera tan horrible. Porque, a ver, porque Dios no escogió, ay, es mi hijo, le voy a dar una pastillita y que se muera en la cruz y ya, sin dolor, sin sufrimiento. No, nuestro Señor Jesucristo pasó un sufrimiento espantoso en la cruz. Es la muerte más injusta y la más sádica que ha existido en la historia, lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Tenía que ser así. ¿Por qué tenía que sufrir él tanto? Porque así no va a haber ahí la que salga con que ¡ah! Nadie ha sufrido tanto como yo. No es que yo he sufrido tanto. No, sí, sí hay alguien que ha sufrido más que usted, que yo y que todas las que estamos aquí reunidas. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ese motivo por el cual pasamos circunstancias malas aquí en la vida nos ayudan, obviamente, a poder ser de apoyo o a poder ayudar a otras personas que estén pasando también por tribulaciones, porque nuestro testimonio les edifica, les da esperanza. ¿Ok? Y bueno, pues volviendo a la pregunta otra vez, ¿por qué las cosas, por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Sí, sí les pasan cosas malas a la gente buena, ¿verdad? Pero las peores cosas le pasaron ¿a quién? A la mejor persona. A la mejor persona le pasaron las peores cosas. ¿Quién fue? ¿Quién es la mejor persona? Nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Él fue el único verdadero justo, ¿ok? Ya leímos hace rato que aquí no hay nadie justo, que aquí no hay nadie bueno, ¿ok? Que todos somos pecadores, lo dice la palabra, lo dice el Señor, lo dice Dios, ¿ok? El único verdadero, sin mancha, sin pecado, que no cayó en ninguna tentación, que no pecó nunca, que fue justo, fue nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y Él sufrió más, como les dije, de lo que nos podamos imaginar. Y nosotros como cristianos seguimos también sus pasos. La que crea que seguir a Jesucristo es, ay, la vida de Alicia en el País de las Maravillas, Disneylandia. No, seguir a Jesús es un camino de sufrimiento, chicas. A ver, no dice que
cuando nos den una aquí, pongamos la otra mejilla, cuando nos den una cachetada aquí, pongamos la otra. ¿A quién le gusta hacer eso? ¿No dice que que amemos a nuestros enemigos? A ver, ¿a quién le gusta amar a su enemigo? ¿A la que la vituperó, a la que le robó, a la que le traicionó, a la que le hizo cosas malas? ¿Qué dice el Señor? Ama a tus enemigos. Ora por aquellos que te persiguen. A ver, ¿usted va a estar orando por alguien que lo está queriendo atacar? No, ¿usted qué quiere? Usted quiere decirle hasta de lo que se va a morir y la despedida. El Señor nos manda a orar por ellos. Bendice a los que te maldicen. ¿Usted se le antoja o le provoca bendecir a aquellos que la están maldiciendo? Claro que no. Entonces, seguir a nuestro Señor Jesucristo es una vida de sufrimiento, de injusticias. Vienen y le dicen, ¿y cómo tiene que cómo tiene usted que contestar? Cuando le hablan feo, cuando la maltratan. ¿Qué dice la palabra del Señor? La respuesta blanda aquieta la ira. Uno tiene que hablar con amor, con sabiduría, con cordura, con misericordia, ¿verdad? Aún lo hayan venido a arrastrar, a vituperar, a decir lo que sea. Al final de cuentas, nosotros tenemos que mostrar a quién servimos, que es quién, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, ¿ok? Mire lo que dice Primera de Pedro. Apunten Primera de Pedro 2, 20 al 23. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo vuelvo a repetir, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando lo estaban crucificando? Le dijo a Dios Padre, Dios Padre, manda fuego y que sean todos consumidos. Mátalos a todos porque me están crucificando. No, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que el Señor dijo, sus últimas palabras. Y esa debe de ser nuestra actitud también. ¿Por qué? Porque somos cristianas, seguidoras de Cristo, siervas de Cristo, hijas de Dios. Y eso es lo que debe de movernos a nosotros. ¿Imitar a quién? A nuestro maestro, ¿verdad? Vienen y nos recuerdan a nuestra Santa Madrecita y nos dicen hasta de lo que nos vamos a morir y sí, perdonar. Señora, ¿sabe qué? Está bien, perdón, que me pasé por aquí, pero discúlpeme, perdóneme, no lo vuelvo a hacer. Y a paz nos mandó llamar el Señor en todo tiempo, a no entrar en contiendas, a no entrar en divisiones, a no estar en pleitos, en desuniones, sino al contrario, siempre a mostrar nuestro comportamiento, nuestra esencia, que es quién, nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo que Él nos dejó. ¿Ok? Eh, y bueno, pues Dios permite que las cosas sucedan por una razón, ya sea que entendamos o no entendamos las razones de Dios. Entendemos porque la palabra nos dice que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios justo y que Dios es un Dios misericordioso, ¿ok? Y cuando nos suceden cosas malas, a veces no las podemos entender, pero en vez de dudar de Él, deberíamos de qué? De confiar en estos atributos de Dios, que Él es un Dios bueno, que es un Dios justo, que es un Dios misericordioso y que es todo esto que nos está sucediendo, Dios lo va a usar para bien, lo que aprendimos, nos va a servir de testimonio para ayudar a otros, a final de cuentas, y Dios no nos va a dejar desamparados. Dios no se va a olvidar de nosotros. Dios no se va a olvidar de esa injusticia que nos hicieron. Claro que no. Por supuesto que no. Dios nos hace justicia a final de cuentas.
¿Ok? Miren lo que dice Proverbios 3, 5, 6 y ya con este acabamos, chicas. Apunten Proverbios 3, 5 y 6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Ok? A final de cuentas tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Dios es soberano. Dios sabe lo que estoy pasando. Dios sabe que me duele. Dios sabe que están siendo injustos. Dios sabe. Entonces, ¿qué? Yo me fío de mi Señor, que es lo que está diciendo aquí Proverbios. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque mi prudencia va a decir, ay, pero esta señora tan no sé cuánto, pero mañana le voy a ir a reclamar o voy a hacer esto por esto y el otro y me voy a vengar para hacerle aquello porque me hizo. No, nosotros tenemos que poner nuestra confianza puesta en Dios o estamos pasando por un sufrimiento y estamos una enfermedad, una escasez, una crisis matrimonial y estamos así, ay, ¿por qué? Y a mí me pasa esto y por qué no sé cuánto. Y sí, yo lo que debería dejar es de salirme de la casa y votar a mi marido y no sé cuánto, hacer aquello. Y empieza nuestra propia mente a jugarnos malas pensamientos. Y no, nosotros tenemos que confiar en el Señor, ¿verdad? En eso que estamos pasando, entregárselo al Señor, porque nosotros caminamos, ¿por qué? Por fe, no por vista, no lo que estamos viendo en el momento, sino nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor. Y aparte de estas preguntas, estas son las que yo pude encontrar que son un poco más comunes, chicas, pero hay muchísimas preguntas más, miles que probablemente ustedes tengan ahorita, ya no nos va a dar el tiempo, pero si alguna tiene una pregunta y la alcanzamos a contestar, adelante, chicas. Pero quiero también que entiendan, y hay un versículo en Deuteronomio que lo dice, y se los dije al principio, Dios en su palabra va a tratar de darnos respuesta a las interrogantes más importantes que nosotros le hagamos. Pero va a haber preguntas que Dios no nos va a dar la respuesta, no están en la palabra y que solamente las vamos a encontrar cuando estemos en la presencia de Él, porque hay cosas que no, secretas que solamente pertenecen a Él y que no han sido reveladas. Pero si usted le derrama su corazón al Señor y el Señor le quiere dar respuesta a esa pregunta o a esa interrogante que usted, Dios se la va a dar, porque Dios le quiere dar respuesta a lo que usted está pasando en ese momento y Dios quiere consolarlo también, Dios quiere darle también aliento, Dios quiere darle esperanza. Pero como les digo, hay ciertas preguntas que a lo mejor no las vamos a encontrar en la Biblia, porque hay gente que dice, todo lo encontramos en la Biblia. No, todo no se encuentra en la Biblia. No es cierto, ¿verdad? Y miren lo que dice Deuteronomio, aquí está ese versículo. Apúntenlo, Deuteronomio 29, 29. Miren, lo dice súper espectacular. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo dice clarito, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Entonces hay cosas que a lo mejor Dios no nos va a revelar, como les digo, pero dice aquí, más las reveladas son para nosotros, pero va a haber muchas cosas, muchas preguntas muy importantes para usted que Dios le va a dar respuesta a través de su palabra o a través de la oración. Y como les dije, chicas, estas son las que yo pude encontrar dentro de las que más la gente se hace. Y quería que el Génesis 1, 2 y 3 quedara bien comprendido y que no hubiera ninguna pregunta importante o de relevancia que Dios tiene la respuesta en su palabra sin que fuera contestada. ¿Alguna quiere hacer alguna pregunta que tenga de todo lo que hemos estudiado en esto referente a lo que hemos estudiado, obviamente, la creación, el pecado, lo que hablamos hoy, Satanás, el por qué? ¿Alguna otra pregunta? No, pero les van a venir más a la mente, créanme. Conforme seguimos creciendo en el Señor también,
nos vienen siempre pues más preguntas referentes a todo lo que Él está haciendo, ¿verdad? En nuestras vidas. Pues me da gusto, ¿verdad? Que hayan quedado bien comprendido lo del Génesis del 1 al 3. Y de todas formas, conforme sigamos estudiando la palabra, pues van a seguir, como le digo, saliendo interrogantes y ahí el Señor nos las va a ir contestando. Y si quisiera hacer esto, cada que el Señor me lo muestre, así como lo hizo esta vez, no sé, ahora lo hizo así, justo específico, acabando el Génesis 3, de hacer esta sesión de preguntas y respuestas, pero me gustaría que lo siguiéramos haciendo y cuando Dios lo ponga, ¿verdad? Y en el tiempo que Él quiera, para que pues podamos también crecer más. Es importante cuando tenemos preguntas y respuestas. Todos los estudiantes de la palabra siempre pues tenemos preguntas acerca de las cosas del Señor y a veces también nos hacen preguntas a nosotros y como cristianos no sabemos ni qué responder. ¿Verdad? Entonces también eso nos sirve como conocimiento para poderle dar respuesta a la gente que nos hace ese tipo de preguntas, ¿verdad? Si alguien viene y le dice, usted a veces le quiere evangelizar a alguien y dice, no, es que yo no creo en Dios, porque yo no puedo creer que un Dios permita que los niños se mueran de hambre, permita las guerras y permita, pues esa persona obviamente no sabe lo que ya hemos estudiado, ¿verdad? Que vivimos en un mundo caído, que todo pasó en el jardín del Edén, que cayó una maldición en la tierra, todo. Entonces usted ya tiene todas las herramientas de cómo poder explicarle a esa persona, Dios no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada. Y usted ya con el conocimiento que tiene le puede guiar y le puede explicar y esa persona puede el Señor abrirle el entendimiento y poder entender las cosas del Señor y usted le puede evangelizar y hasta llevarla a que reciba al Señor, que le diga, esas son las malas noticias que fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado que pasó en el jardín del Edén, pero te tengo una buena noticia y usted ahí le da las buenas nuevas, la salvación. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir en la cruz para que tengamos vida eterna, para perdón de pecados. Tú quieres hacer una oración, le puede decir usted. Yo puedo dirigirte la oración, es una oración simple, solamente vas a recibir al Señor como tu Salvador y ya usted la dirige en la oración, una oración sencilla, no tiene que ser una oración elaborada, nada más, Señor, te pido perdón por todos mis pecados y la persona lo repite. Hoy entiendo que tu Hijo Jesús murió en la cruz por todos mis pecados, ahora sé que cuando tú me mandes llamar a tu presencia, voy a estar allá en el paraíso. Gracias por el regalo de salvación y de vida eterna. Y ya, en el nombre de Jesús, amén. Y ya. O sea, que todo este conocimiento les sirve también a ustedes para evangelizar, para llevar las buenas nuevas. Por eso el evangelio se le llaman las buenas nuevas, buenas que buenas noticias, porque la mala noticia es que todos nos íbamos a ir para el infierno. Esas eran las malas noticias, por lo que pasó en el jardín del Edén, eternamente. ¿Ok? La buena noticia es que en Cristo tenemos salvación, en Cristo tenemos vida eterna. Esta vida es pasajera. Nuestra vida está eterna, está allá, en la presencia del Señor. ¿Ok? Pues bueno, vamos a orar, chicas, ya para acabar esto que fue algo diferente. Espero les haya gustado. A ver, denme el feedback. ¿Cómo se dice feedback en español? Denme la retroalimentación. ¿Esa es la palabra correcta? ¿Sí? Pau, ¿sí es retroalimentación? Sí, yo iba a pensar la misma, sí. Sí. Y la 3 ya le puse que sí. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué les pareció esto de las preguntas y respuestas? Podemos afirmar Para ya orar y acabar. ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues entonces vamos a orar. Terminamos ya. ¿Ok? Vamos a orar entonces. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia, por este pequeño detalle que tuviste con nosotros, Padre, porque hoy fue algo diferente, Señor. No estudiamos directamente las escrituras, Señor, en orden cronológico, pero hoy tú nos diste respuesta a tantas interrogantes que tenemos a veces en la vida, tantas interrogantes que nos hacen también las personas que están a nuestro alrededor y nos has dado también herramientas para poder evangelizarle a otros, Señor. Gracias por ese conocimiento que tú hoy nos das. Gracias por
que moriste en la cruz, mi amado Señor Jesucristo, para darnos salvación y para darnos vida eterna, Señor. Que sigan habiendo más momentos como este, Señor, en tu tiempo, cuando tú quieras, tú díctanos, Señor, en qué momento parar y a seguir haciendo sesión de preguntas y Pero aquí dice respuestas. Es que se importante repitió que el día nosotros como siguiente, estudiantes de digamos, la y que están palabra, Señor, satisfechos. aprendamos, Señor, cada día más de ti y cada recurso es válido, Señor, cada Claro, porque recurso es para ti importante. se fue Gracias pues la por satisfacción que del hoy día nos siguiente con reuniste la aquí, sesión actual. Señor. Y te Pero en pido también, cambio, tú Padre, le que diste seas tú a qué tan través de tu Espíritu satisfecho Santo estoy. trayéndonos a todo este grupo de O sea, mujeres uno y a mí de también, trayéndonos a la mente diferente. más preguntas, Señor. Queremos seguir haciéndonos interrogantes, preguntas, no para reclamarte, Señor, sino para poder conocerte más, para poder amarte más, para poder conocer a ese Dios lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de compasión, que dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz por nosotros, Señor, y que nos ha dado vida eterna, y que a pesar de todos los errores que cometemos todos los días, Señor, y a pesar de todas las malas decisiones que cometemos y que hacemos, a pesar de nuestro pecado, Señor, tú eres un Dios bueno, Señor, y tu misericordia es tan grande, Padre, que cada día nos Entonces la alcanza, respuesta es Señor. ajá. Gracias, Padre, te damos por Ya todo tienes lo que que estás medir haciendo todas en las nuestras cosas. vidas y por todo Verdadero, lo que falso, falso, harás. verdadero. Y todo esto te lo pedimos en el poderoso y ¿En qué glorioso unidad nombre de está? tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, chicas. Gaby, muchas gracias por la enseñanza. Estaba muy bonito. Qué bueno que les Que gustó, chicas. descanse. Que Que Dios la descansen, bendiga. chicas. De tarea saquen todos los versículos, búsquenlos y mediten en todos ellos. Nos, nos vemos en 2 martes si Dios quiere. Bendiciones. Bendiciones, chicas.